Episodio 3 de la serie Católicos con Doctrina. En este episodio vamos a abordar el subtítulo que nos invita a entender y comprender el fin y destinatarios del catecismo. Dirá en el numeral 11: este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Me detengo aquí para este primer análisis o reflexión de este numeral, eh, reiterando, como lo he dicho en otros momentos, en otras series, hoy más que nunca es fundamental que todo el cristiano bautizado esté formado. No es sano, no es bueno eh, que solamente nos dejemos guiar por un párroco de turno, por una comunidad religiosa o por un carisma particular. Todos suman, nadie resta. Aunque sí haya tendencias y pensamientos que lamentablemente hoy estén de un lado muy contradictorio a la verdad revelada, no hay una fuente más segura luego de la Sagrada Escritura para poder comprender mejor todo lo que nos enseña Dios a través de su palabra revelado, que no sea el catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense inclusive las fuentes que cita. No dice esto está tomado de las ideas del Papa de turno, en este caso sería Juan Pablo II. No está dicho que está inspirado exclusivamente de la visión sobrenatural de algún santo místico, no. Está fundamentado en los cimientos, es decir, en la Sagrada Escritura, en los santos padres. ¿Y quiénes son los santos padres? En su gran mayoría, muchos fueron discípulos de los discípulos, es decir, gente que estuvo muy cercana a las fuentes originales del cristianismo. Y esas citas también las vamos a descubrir acá en el transcurrir y en el caminar de esta serie. La liturgia, que tiene que ver mucho con lo sacramental, con la misa, con lo que ahí celebramos y recordamos. Y por supuesto el magisterio, que sí, ahí sí está enmarcado dentro de la autoridad papal, del colegio cardenalicio y de los obispos. Insisto, esto no es restas, no es dejar de oír para ahora oír esto, no. Es sumar, pero la formación doctrinal te va a permitir tener un oído muy agudo, como lo tienen los buenos músicos, que saben oír a distancia, aunque suenen varios instrumentos, cuando hay una cuerda o algo que está sonando, que no entona, que está desafinado. Entonces, si no tenemos ese oído agudo, cualquier cosa que nos diga alguien con mucho carisma, simpático o simpática, que sea cercano, que además tenga buena fama, pues y de repente, lamentablemente no por mala intención, no sea un contenido fiel, vamos a tener enormes contradicciones en nuestra fe. Culmino con el numeral 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de las catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto a doctores de fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismo, sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Fíjense que ahí tienen el resumen y en esencia de. Si yo tomo un libro de medicina donde explica cómo hacer operaciones a corazón abierto, curar heridas, posiblemente yo diría, bueno, yo puedo leer esto como cultura general, pero en esencia yo dificulto que a mí me va a tocar, yo voy a ponerme a operar a alguien y menos sin licencia. Usted puede hacer un curso, una lectura de primeros auxilios, y sí puede ser que le sirva, pero siempre estará la preferencia de que alguien especializado en la fe, es decir, en la fe no, perdón, en la salud,
sea el que lleve la batuta para aplicar estos métodos. Igualmente pasa en la educación, en el derecho, hay sus especialidades. El catecismo tiene también sus fuentes principales, o sea, sus destinatarios principales son los obispos, los que redactan catecismos, los que tienen la batuta de dirigir una formación a nivel de comunidades. Pero luego no quedan por fuera los catequistas. Yo ahorita lo he hecho de manera muy temporal en mi vida, por etapas. Lo ejerzo, luego no lo ejerzo. Ahorita cuando hago esta grabación lo estoy ejerciendo. De repente luego retomaré otro descanso y así seguiré. Pero no he dejado en cierta forma de hacer labor de evangelización porque este tipo de actividades, más todo lo que se promueve desde el canal de YouTube, tiene precisamente ese enfoque, el evangelizar. Ahora bien, sin embargo, no deja de ser importante que cualquier persona con capacidad de entendimiento, con interés en conocer a Dios y lo que Dios nos quiere enseñar, sobre todo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de práctica de la fe, se ponga con calma, despacito, a leer y a entender estos capítulos. De hecho, ese es el propósito de esta serie. Ir poco a poco leyendo todo el catecismo. ¿Cuánto durará? No lo sé. Hay series interesantes en YouTube. Yo estoy haciendo una que dice leer la Biblia en 365 días. Y sí, sí se puede. Yo voy por el día 26, 27, si mal no recuerdo. No lo hago todos los días, pero tengo mi estructura de por cuál día voy. Pero esta serie no tiene el propósito de que se lea en un año, pero sí de que se lea completa. Así que encomendados a Dios, pues seguimos avanzando y profundizando en el conocimiento de nuestra fe. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.